Y esta palabra se aplicó en un principio a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo judío, que había sido expulsado de su territorio y que habían sido desterrados. Para ponerle Biblia a esto, en Deuteronomio 28, volvemos a encontrar esta palabra, 28:64. Mire lo que dice aquí en Deuteronomio. Además, el Señor te dispersará. Esa palabra ahí es diáspora. El Señor te dispersará entre todos los pueblos, oiga esto, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres habéis conocido. Entonces, aquí puedo ver, hermano, que el Señor está hablando formalmente con el pueblo de Israel. Y entonces le dice que hay una desobediencia. Y por esa desobediencia del pueblo de Dios, obviamente el Señor los iba a dispersar desde los extremos de la tierra. Mire, este es un tema de escatología. Entonces ya estaba profetizado que ellos no iban a encontrar descanso y que obviamente habían como amenazas para la desobediencia que ellos habían obtenido. Esta tarde, hermano, quiero enfocarle. Usted recuerda que los domingos por la tarde tratamos de hablar un poquito de escatología, y cuando hablamos de escatología son eventos finales, ¿verdad? Son movimientos que se dan en los días finales. Por ejemplo, en la mañana cerramos un poquito con eso de diciéndole a usted cómo cierra su ciclo profético, cómo lo cerramos nosotros, nuestro ciclo profético, porque esa es nuestra propia escatología, nuestra escatología personal. No se trata, hermano, solamente de conocer lo que es el apocalipsis, lo que es el final de los días, si yo me voy a perder al final. Se trata de que yo voy a cerrar un ciclo profético y lo tengo que cerrar de una buena manera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Israel, hermano, que es un pueblo que nos sirve a nosotros como sombra y figura, es un pueblo que no supo cerrar sus ciclos proféticos. Obviamente hay una desobediencia en el pueblo de Israel, y por esa desobediencia Dios lo dispersa. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel 11:16. Quiero entrar al tema de lleno. En Ezequiel 11:16 dice: por tanto, di, así dice el Señor, aunque yo los había echado lejos entre las naciones, y aunque yo los había dispersado, vuelvo a encontrar esa palabra diáspora, dispersado por las tierras, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras a donde habían ido. Por tanto, di, así dice el Señor Dios, yo os recogeré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras entre las cuales habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Obviamente, hermano, ya estamos en el libro de Ezequiel. Mire usted que entonces estaba profetizado. Aquí hay un trato con Israel. Por eso el punto es que Dios está tratando con Israel en esta profecía. Ya hemos leído 3 versículos. Leímos Jeremías, leímos Deuteronomio, y ahora le estoy aplicando Ezequiel. En el libro de Ezequiel, hermano, ya estaba muy avanzado todo el proceso del trato con Israel. Lo que Dios le estaba tratando de trasladar al pueblo era decirle: no te voy a dejar solo. Porque, hermano, mire qué importante, que aunque Dios esté dispuesto a darnos un tratamiento, a meternos en un proceso, Dios nunca nos va a dejar solo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios siempre va a estar con nosotros. Obviamente, hermano, que Dios al que toma por hijo, ¿qué pasa con ese? Lo disciplina. Dios lo disciplina. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí, hermano? Entonces, tarde que temprano, hermano, vamos a tener que recibir alguna disciplina de parte de Dios. Yo lo que quiero trasladarle es que esa dispersión que se manifestó en el pueblo de Israel fue por una desobediencia. Y esa dispersión, hermano, hizo que el pueblo de Israel añorara aquellos momentos en los cuales ellos estaban sirviendo a Dios. Por eso ahí el versículo nos enseña esto. En Ezequiel nos habla de esto. Jeremías 16:14 nos habla que está hablando de un trato que Dios ha tenido con Israel. Siempre lo ha tenido, pero Dios no se aleja de su pueblo. Sin embargo, reciben la promesa de parte de Dios que Él lo va a recoger, que entonces se va a dar, hermano, como
como un reencuentro, que nuevamente Israel tomará su tierra. Por eso es, hermano, que el pueblo de Israel está realizando sus oraciones. Usted va a ver un israelita que se levanta a orar y se pone hermano, en dirección a Jerusalén, porque ellos tienen esa promesa todavía. Recuerda, hermano, que Israel, para ellos todavía están en esta dispersión. Por eso quiero trasladarle esto esta tarde. Ahora, cuando nosotros analizamos la historia de este pueblo, entonces nos percatamos que cada vez que ocurren eventos y señales en los cielos, por ejemplo, eclipses solares, hermanos, que concuerdan con las fechas de las fiestas judías, o las tétradas que hemos visto, las lunas de sangre que se dan en esas fechas de las fiestas judías, interesantemente coinciden con esas fechas que por alguna razón nos está anunciando que el retorno del pueblo de Israel, que ellos van a regresar a su tierra. Y eso es una señal para nosotros, porque así como Dios les prometió a Israel, hermano, que de la dispersión iban a regresar por su desobediencia, eran dispersos, pero por su obediencia iban a regresar, así también es una sombra y es una figura para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los judíos, hermano, empezaron a ser expulsados en 1948. El año 1948 ellos se fundaron como nación, pero fueron expulsados a varios países de Europa. Y entonces algunos de los judíos, hermano, se vinieron a refugiar a América. Por ejemplo, como ellos estaban siendo buscados, hermano, usted conoce la historia que Hitler, hermano, los buscó cuando fue aquel gran holocausto, y cada uno de los que eran judíos, israelitas, hermano, los mataban. Y entonces algunos se disfrazaron su nombre para no ser encontrados. ¿Cómo hicieron eso? Pues algunos se pusieron apellidos, hermano, obviamente no se llamaban así como los israelitas, sino que se cambiaron el apellido y se ponían, por ejemplo, Garza, apellido Paredes, así, esos nombres así, apellido Lobos, no sé cuántos, algunos conocen aquí esos que se llaman García, viene de Garza, ¿verdad? Esos que se llaman, ayúdeme usted con otro nombre, hermano, Vaca. Había una persona que se llamaba María Vaca y se casó con un hermano que era apellido Toro, y entonces era Vaca de Toro. Imagínense usted qué terrible. Pero eso eran los israelitas que disfrazaban su apellido, hermano, para que no fueran encontrados. Yo no sé si usted si usted tiene algún apellido de estos, tiene descendencia judía, o alguna sangre que usted asciende a ese linaje. Mire qué interesante. Estoy todavía tratando de entrar al tema porque tengo que hacer algunas cositas. En Jeremías 16:14, vamos a leerlo. Permítame un momento aquí que necesito la chiquitolina. 16:14 de Jeremías. Dice la Biblia de las Américas: por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel. Oiga esto, lo vuelvo a leer por eso: de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra. Diga conmigo: los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí, versículo 16: enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores, que los cazarán por todo monte y por todo collado y por las hendiduras de las peñas. Entonces, ese versículo no lo habíamos leído. Este fue el primero que leímos al entrar al tema. Pero el versículo 16 dice: voy a enviar cazadores, y por las hendiduras de las peñas también lo voy a hacer. O sea, hay una palabra aquí que Dios está diciendo, hay una profecía que obviamente, hermanos, se está cumpliendo. Usted hoy en día, que ya estamos avanzados en los días finales, que ya estamos viviendo los tiempos finales, podemos ver que esta profecía de la dispersión de Israel obviamente ya se cumplió. Es una dispersión, hermano, que vemos que se está cumpliendo y que está tirando una finalización. Podríamos llamarlo una finalización de la diáspora
o una finalización de la dispersión de Israel. Por ejemplo, yo no sé cuántos se recuerdan cuando el ministro Benjamín Netanyahu, ¿verdad?, en su momento empezó, hermano, a hacer un llamado a todos los israelitas a que regresaran a su pueblo. Empezó a hacer un llamado. Yo me di a la tarea de traerle alguna información, tal vez no la tengo toda actualizada totalmente, pero más o menos hasta el 2015, algunos datos que quiero mostrarle. Si usted se fija acá, para que usted tenga una idea, a partir de 1840 a 1881, mire cómo se fue dando esta dispersión. Tal vez allá los hermanos de televisión también me ayudan para que los que están viendo a través de las redes puedan ver la tabla, tal vez un poquito ahí. Entonces, esta dispersión, mire, 1840, cuando el pueblo de Israel todavía no era nación, empezó a darse esta dispersión de 20,000 a 30,000 israelitas. En 1882 a 1903 empezaron a salir 35,000 israelitas, hermanos, de Palestina, obviamente, ¿verdad?, porque no estaba constituido como nación. En 1904 a 1914 subió el número a 40,000. En 1919 a 1923 se mantuvo ahí más o menos 35,000 israelitas. De 1924 a 1930 subió de una manera extraordinaria. Mire usted cómo cambió de 1924 a 1930 a 80,000 israelitas dispersos que empezaron a salir de sus tierras. En 1931 al 39, 225,000 personas. Empieza un holocausto y parten hacia Palestina. Aquí es donde empezó el holocausto. Pero en 1940 a 1948, cuando estaba el pleito de la guerra y todo esto, hubieron 143,000, que descendió más o menos a la mitad, pero dice que los judíos decrecen a causa de la masacre en la Segunda Guerra Mundial. Ok, pero en 1949, mira el punto aquí, 1949 a 1951, sube de una manera extraordinaria el número de dispersión. Quiero que lo vea conmigo porque Israel es una sombra y es una figura para nosotros. 667,613 personas empezaron a salir de Israel y en 1948 fue fundada como nación Israel. Ahora, sigamos viendo. De 1952 a 1967 prácticamente como que se mantiene el número, 582,653 personas. De 1968 a 1988, ya acercándose a nuestros días, el número se mantiene, 532,744 personas. Vuelve a haber otra dispersión en 1989 al 2000. Pero aquí, hermano, la cifra sube a 1,000,000 de personas. A más de 1,000,000 de personas. 1,039,821 personas. Ok, del 2001 al 2015, y este número va creciendo. Estamos en el 2019, amén, hermano. Este número va creciendo. La cifra lleva 7.7 millones de israelitas que han sido dispersos. Por eso es que encontramos a Netanyahu, hermano, en estos años, 2015, 2016, 2017, 2018, haciéndole llamado a los israelitas: regresen a su casa, regresen a su casa. Hermano, si solo Honduras, ahorita estamos llegando a los 9 millones de hondureños, solo Honduras. Israel es más pequeño que Honduras. Imagínense, y hay afuera 8 millones de israelitas, o puede ser que llegue a 10 millones. No sabemos el número exacto, pero de que ha habido una dispersión, hermano, y que los versículos que le acabo de leer se han cumplido, están cumpliéndose. Y entonces viene el Señor y dice: ahora, como ya estás disperso, te voy a hacer regresar a tu pueblo. Te voy a traer de los lugares, desde los extremos de la tierra. Te voy a mandar a pescar, te voy a mandar a cazar, y te voy a mandar a sacar en medio de las piedras. Hermano, usted conoce la historia. No sé si todavía, pero yo me recuerdo allá por 1983, más o menos, mi mamá me mandaba la trucha a la pulpería y me decía: anda donde el turco. No sé cuántos conocen esa historia. Antes no eran chinos los que vendían, hermano. ¿Se recuerda? Antes eran turcos. Y entonces anda donde el turco. Y el turco era narizón, hermano. Y le hablaba a uno: ¿verdad? Te voy a vender bonito, bueno y barato.
Pero no sabíamos nosotros, yo hasta ahora que ya estoy mayor me doy cuenta de eso. Le decían el turco porque son israelitas que tramitaron un pasaporte en Turquía para poderse venir a América. Ahora creo que es muy poco que veamos un turco aquí en Honduras. Los que vemos son chinos ahora, hermano. Pero todavía hay alguno que otro por ahí. Pero lo que le quiero trasladar es que esos israelitas, hermano, están buscando cómo regresar a su pueblo natal. Ok, ¿está conmigo todavía? Váyase conmigo a Eclesiastés 3:5. Voy a meterme un poquito más adentro. En Eclesiastés 3:5 hay una palabra muy interesante que dice: tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Entonces, este punto, estoy llegando al punto 3, y a este punto le puse expertos en los tiempos. En el libro de Eclesiastés, Eclesiastés quiere decir el predicador, que está escrito por Salomón. Y entonces encuentro ahora que aquí estoy en este punto, que tenemos que ser apercibidos en los tiempos. Tenemos que ser apercibidos de las señales de los tiempos. En este libro de Eclesiastés hay 28 tiempos. 28 tiempos. De esos 28 tiempos, en el versículo 5 está hablando de lanzar piedras, o sea, es una dispersión. Hay un tiempo de dispersión y hay un tiempo que dice de recoger las piedras, un tiempo de lanzar, dispersación o diáspora, y hay un tiempo de recoger. A ese tiempo de recoger se le dice aliyá. Diga conmigo, aliyá. Aliyá. Entonces, dispersión, ¿verdad? Es la diáspora, que es, hermano, es botar, es separar. Pero hay un tiempo de aliyá, que es un tiempo de recoger. Entonces, como Eclesiastés me habla de 28 tiempos, entonces en este tiempo que quiero conocerlo aquí, tengo que saber de qué me está hablando Eclesiastés. Y entonces está hablando de lanzar piedras. Después del tiempo de aliyá, que es de recoger las piedras que fueron lanzadas, dice Eclesiastés que viene un tiempo de abrazar. Eso es lo que está diciendo ahí. Es un tiempo de abrazar. Pero que después del abrazo viene un tiempo del rechazo del abrazo. Mire usted qué importante. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque en Primera de Crónicas 12:32, déjeme ir un poquito rapidito porque quiero que el tiempo me avance también y me quede justo. En Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Bueno, solo quiero ponerle esto acá, porque así como de los tribus de Isaacar, creo que esto lo estoy remarcando, hermano, porque tenemos que aprender a tener, hermano, estos versículos en nuestro corazón. Porque los de Isaacar, hermano, ellos aprendieron a tener los tiempos bien marcados, hermano, apercibidos. Ellos estaban apercibidos. Ellos sabían, está pasando una dispersión con nuestro pueblo. Eso lo profetizó Jeremías. Eso lo dijo el Señor allá en Deuteronomio, que por la desobediencia el pueblo de Israel iba a ser disperso. Entonces ellos conocían, miren los de Isaacar, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía de hacer. Entonces, si Israel estaba disperso, ¿qué es lo que tenía que hacer Israel? Reconocer que tenía que regresar. Ahora, yo le voy a decir algo: así como nosotros en algún momento estuvimos fuera de los caminos del Señor y retornamos a los pies de Cristo, es un aliyá espiritual que sucedió con nosotros porque somos hijos. Y así como hijos, Dios nos mandó a traer del lugar donde nosotros estábamos. Nos recogió el Señor donde estábamos y nos mostró su misericordia, nos salvó y nos sanó. Amén. Le da palma fuerte usted al Rey, hermano. Déselo fuerte al Señor, hermano. La iglesia debe de conocer estos tiempos, así como los de Isaacar, porque estamos viviendo el último tiempo. Tenemos que estar apercibidos de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, hermano. Hay escenarios escatológicos que debemos de ver. Creo que lo hemos estudiado: el escenario Israel, el escenario mundo, el escenario iglesia.
Y hermano, y mire, ahorita ahí la gente anda asustada. No sé cuántos terremotos han habido en esta semana. Hubo un terremoto en México, hubo un terremoto ahí por El Salvador, creo que así fue, ¿verdad? Y parece que estaban pronunciados, y creo que salió en la noticia que también para Honduras están anunciados terremotos. Amén, hermano. Amén, ¿se recuerda? Pero es que en Mateo 24 el Señor también lo predijo y lo dijo: van a haber terremotos en diferentes lugares. Eso solamente son anuncios de que estamos en los tiempos finales. No tenemos que atemorizarnos, son cosas que tienen que suceder. Tenemos que ser expertos en discernir los tiempos, en los escenarios, porque Dios lo que está haciendo es advirtiéndonos acerca del momento que estamos viviendo, que estamos acercándonos a la parucía del Señor. Recuerda, hermano, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Tenemos que saber esto. Entonces, por eso dice la Biblia que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos consuelo porque sabemos que nuestros familiares que no están con nosotros, sabemos que muy pronto nos vamos a encontrar con ellos en las nubes. Amén. Esto me llama la atención porque está hablando, hermano Eclesiastés, de tiempo de tirar las piedras y tiempo de recoger esas piedras. Y me fui a un versículo, quiero que me acompañe a primera de Pedro 2:5. Ay, disculpe, hermano, que estamos en escatología, pero es que así vamos, ¿verdad? La escatología la tenemos que llevar al filo de la mano. Primera de Pedro 2:5, que Pedro nos habla del tiempo tribulacionario. Recuerda eso. Dios santo, no me quiere dejar avanzar esto. Primera de Pedro 2:5. Hoy sí. Mire lo que dice: también vosotros, como piedras vivas, diga conmigo, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Mire lo que dice: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra? Cristo, hermano. ¿Cuántos hemos creído en Cristo aquí, hermano? Entonces usted está cumpliendo uno de los 28 tiempos de Eclesiastés, donde las piedras fueron arrojadas, pero ahora las piedras tienen que ser recogidas. Ahora yo le vengo a decir esta tarde: usted que es hijo de Dios es una piedra viva, es una piedra que es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted es una piedra viva, la cual Dios, hermano, lo escogió en su momento, lo está puliendo en su momento para sea parte del templo, que es el templo del Espíritu Santo. Dele palmas fuerte al Señor, hermano, esta tarde. A su nombre. Dígale al hermano que tiene la par: hermano, es una piedra viva. Dígaselo ahí. Hermano, es una piedra viva. Y si el hermano está: ese hermano es una piedra dormida, hermano. Pero dice la Biblia que nos llamó como piedras vivas. Entonces mire, dice Pedro, porque Pedro se llamaba así porque Dios le puso piedra, ¿verdad? Pero Pedro dice: la piedra angular es Cristo, no soy yo. Porque el Señor dijo: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero estaba hablando de él, no estaba hablando de Pedro. A ti te voy a llamar Pedro, te voy a dar las llaves, pero sobre esta roca, y se señaló Cristo, edificaré mi iglesia. Entonces viene Pedro y lo ratifica aquí en primera de Pedro 2:5, y dice: es que el Señor ahora está haciendo un templo y nosotros somos las piedras vivas. Entonces es necesario que seamos edificados como casa espiritual. Ven, hermanos, dice aquí: para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Entonces, el que presenta sacrificios aceptables son los que somos llamados como sacerdotes, hermano. Tenemos que presentarnos puros, santos y limpios delante del Señor. Por eso es, hermano, que cada vez que nos congregamos, que nos reunimos como iglesia, es: hermanos, purifiquémonos, hermanos, pidamos perdón, hermanos, limpiémonos, hermanos, ya viene Cristo, hermanos, déjese de cosas, ¿verdad? Y busque la presencia del Señor. Necesitamos estar cambiados, necesitamos estar transformados, necesitamos estar limpios. Hermano,
en cualquier momento viene el Señor. Cualquier momento. ¿Estamos preparados? En cualquier momento. Yo le he explicado a usted y le he contado, nuestro fin del mundo puede ser el momento en que morimos. Y si no estamos preparados, hasta ahí llegó. Porque la Biblia dice que en la muerte nadie va a alabar al Señor. Los muertos no te alabarán. Por eso es que tenemos que saber que ahora que estamos vivos y que tenemos vida eterna, hermano, es cuando tenemos que alabar con toda nuestra fuerza. Aprovechar cualquier momento que tengamos para venir a alabar al Señor a su casa, porque somos piedras vivas. Amén, hermano. Somos casa espiritual. Entonces Pedro exhorta a que no codiciemos lo malo. Pedro exhorta, hermano, que así como el pueblo de Israel en su momento hizo cosas que desobedeció al Señor, que nosotros no caigamos en esas mismas trampas del enemigo. Entonces quedó escrita esta enseñanza para nosotros. Ok. Quiero entonces ahora, creo que me he dado a entender qué significa diáspora, que es la dispersión del pueblo de Israel, y cómo Dios ahora, por medio de la palabra profética, les dice que los israelitas tienen que retornar, tienen que regresar. No han retornado totalmente. En Israel ahora, hermano, hay un movimiento bien complicado. En Israel, hermano, si usted empieza a predicar el evangelio, va preso. ¿Sabía eso usted? Que hay gente que dice, ay, qué lindo que ir a Israel. Usted no sabe. Si lo encuentran predicando preso, puede ir, hermano. Por eso es que uno va con tours y cosas así, porque con habilitación. No es cualquiera que puede ir a predicar a Israel. Hermano, y mire cómo están las cosas. En Israel, hermano, hacen festivales, hacen desfiles gay. Eso sí lo apoyan, y a eso no los meten preso. Entonces mire cómo han tergiversado las cosas. Porque Israel está viviendo un tiempo de endurecimiento temporal. Diga conmigo, endurecimiento temporal. Dígalo fuerte, hermano, si el ayuno ya pasó. Diga, endurecimiento temporal. Pero es temporal, recordemos eso, porque ese endurecimiento que le dio el Señor a Israel es para que nosotros los gentiles podamos alcanzar la gracia. Amén. Ok. Por eso le estoy diciendo que ya dejé claro esto. Entonces, váyase conmigo ahí a Pedro. Vamos a retroceder al capítulo 1 de 1 Pedro 1:1. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Oye, mira esto que interesante. De la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Entonces esa carta pedrina, mire, hermano, por eso es que es el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Pedro, hermano. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A los que se quedaron, hermano. Diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. Dígalo fuerte, hermano, aquí no hay ninguno, pastor. A este punto yo le puse dispersión de la iglesia. ¿Por qué? Porque Israel es una sombra y figura de lo que le va a suceder a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa en la parte espiritual? Hay unos hermanos que andan dispersos. Así como el pueblo de Israel anda disperso, la iglesia está igual. Hay hermanos que me preguntan a mí, pastor, ahorita que hemos estado viendo algunos ministerios y que estuvimos participando, hermano, conocimos algunas iglesias ahí que nos invitaron, vemos que la doctrina no es igual. Que los hermanos que tal vez su sensibilidad al espíritu es diferente, no es igual a la nuestra. Pero eso no quiere decir que no sean iglesia, sino que puede ser, hermano, que el nivel espiritual, la exigencia espiritual es distinta, es diferente. ¿Por qué, hermano? Porque hay una iglesia que se queda. Usted está conocido de eso, usted conoce la doctrina. Hay una iglesia que se queda, pero hay una iglesia que se va. Entonces Pedro viene y dice: a los expatriados. Entonces Pedro le está escribiendo a los que se quedaron, a los que están dispersos.
Entonces nosotros debemos de entender eso. Así como hubo un Israel que por desobediente Dios no los tomó en cuenta, los dispersó, y ellos anhelan, hermano. Mire, nosotros aquí utilizamos el shofar, por ahí lo tienen los hermanos. Si un israelita entrara a nuestras reuniones y oye sonar ese shofar, ese israelita se pone a llorar, hermano. ¿Por qué cree usted? ¿Le recuerda? ¿Qué le recuerda? Su nación. ¿Le recuerda su nación? Hermano, ¿cuántos años de Estados Unidos aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos años de Estados Unidos? Gloria a Dios, hermano, que no les rechacen la visa otra vez, ¿verdad? Que se la renueve Trump. Bueno, hermano, pero a veces yo conozco personas que vienen de Estados Unidos y me dicen, llévame a comer baleadas, porque allá no hay baleadas en Estados Unidos. Cuando vienen llegando aquí quieren que los lleve a comer tamales, que los lleve, y uno, me voy a sacrificar por vos, te voy a llevar, le dice uno, ¿verdad? Y lo lleva a comer tamales, lo lleva a comer yuca con chicharrón. Hermano, dígame, ¿qué más, hermano? Pupusas, hermano, pollo chuco. ¿Qué más, hermano? Tacos al pastor, no. Tacos al pastor, ¿ah? Sopa de frijoles, hermano. Chanfaina, hermano. Allá en Estados Unidos no va a encontrar eso. Entonces los que vienen de allá, que tienen años de estar allá, hermano, no saben ni lo que es el queso ni la mantequilla, hermano. Y cuando vienen aquí quiero de la mantequilla o lanchana, quiero cuajada de la buena, y empiezan a pedir gusto, hermano, y se comen todo lo que encuentran por el camino. Parece como que fueran presos, hermano, que estuvieron presos, hermano. Pero ¿qué es lo que pasó? Estuvieron en un lugar que no era su tierra. Esto es de entender, iglesia. ¿Qué pasa con nosotros cuando venimos al evangelio? Por eso es que la Biblia le dice a aquella iglesia, vuelve a tu primer amor. Porque cuando nosotros venimos al evangelio, hermano, y empezamos a conocer de Cristo, queremos tener todo, hermano, queremos abrazarlo todo porque estuvimos fuera de casa. ¿Está conmigo todavía? Entonces esa dispersión, esa diáspora que le sucedió a Israel es una sombra y figura de también como nosotros tuvimos una dispersión espiritual. Fuimos lanzados como semillas, hermano, y ahora que estamos en el camino verdadero, estamos queriendo regresar a retomar, porque nuestra tierra no es el hogar final. Nuestra estadía final es Sión, es Jerusalén celestial, porque de allá salimos y allá vamos a regresar, hermano. Dele palmas con fuerza al Señor, hermano. A su nombre. Esa palabra diáspora, creo que no se lo dije al principio, ¿verdad? Pero se dice yeridá. Es la palabra yeridá, dispersar. Pero lo que está tratando Pedro de escribir acá es que tiene que haber un regreso, y a eso se le llama aliyá, regresar. Porque ya lo vimos en Eclesiastés, aquellas piedras que fueron dispersas, yeridá, tienen que ser recogidas, aliyá. Así como Israel fue disperso y tiene que regresar Israel otra vez a su nación, también hay una sombra y una figura para nosotros como iglesia, que fuimos, hermano, expatriados, pero que tenemos que retornar a nuestra patria celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros como cristianos, miren qué interesante, en Mateo 28:19 el Señor dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces es una dispersión. El Señor empezó a dispersar la iglesia y dice, tienen que salir de las cuatro paredes, tienen que irles a predicar el evangelio a todos aquellos que están dispersos en todas las naciones del mundo. Por eso es, hermano, que dice la Biblia que el evangelio tiene que ser predicado en todos los rincones de la tierra. Escatología. Se tienen que cumplir todos esos versículos bíblicos. Entonces, todo lo que le pasó al pueblo de Israel es sombra y figura de lo que nos está sucediendo o que nos va a suceder como iglesia. Y entonces, como ellos están pasando, como Israel está pasando por un aliyá, y dijimos que aliyá es un retorno, es que Dios está recogiendo las piedras. Entonces espiritualmente para nosotros como iglesia está sucediendo también un aliyá espiritual. Dios está empezando a forjar piedras vivas para edificar su casa. ¿Cuántos dicen amén todavía? Ok, voy a mostrarle, que quiero aprovechar el tiempo, hermano. Quiero continuar tal vez el otro domingo que tenemos escatología también.
En Éxodo 24:1, solamente voy a leer ese versículo, pero ya le voy a poner una tablita para que usted vaya a su casa a leer los demás versículos. Voy a ponerle los aliyá bíblicos. Diga conmigo, aliyá bíblicos. Ah, no, hermano, usted no está conmigo, yo me estoy desgalillando aquí. Diga, aliyá bíblico. Entonces, mire lo que dice Éxodo 24:1. Entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Versículo 2. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Mira qué interesante. Cuando yo voy a buscar a la Biblia y encuentro ese versículo, cuando el Señor le dice a Moisés: sube, le dice: sube hacia el Señor. Esa palabra sube hacia el Señor es aliyá. Aliyá, que también se puede traducir como rapto, como una figura del arrebatamiento. Amén, hermano. Le está diciendo el Señor: ¿sabes qué, Moisés? Tienes que subir. Tráete a Aarón, tráete a Nadab y a Abiú, tráete a los hijos, pero el pueblo déjalo ahí. Mira qué interesante. Quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia es aquella iglesia que se consagra. ¿Está conmigo todavía, hermano? Esto lo hemos predicado muchas veces. Le estoy poniendo ejemplos bíblicos de la palabra aliyá. Entonces, encuentro, hermano, Génesis 13:1 también, cuando dice que Abraham subió. Estaba en Egipto, dice, y subió Abraham de Egipto al Negueb. Subió con su mujer y con todo lo que poseía, dice Génesis. Entonces, ahí hay otro aliyá. Pero mire. Ay, hermano, es que no me quiero. Vamos a ver si lo traje. Creo que sí lo traje. Quiero ver si lo traje. Aquí, así, ahí está. Entonces mire, para que usted anote: aliyás de la iglesia, figuras y sombras que encontramos en el Antiguo Testamento. Uno de los primeros que significa aquí es cuando en Génesis 22:2 el Señor le pide, hermano, que se haga un holocausto. En Génesis 24:16 está diciéndole aquí que suba con el cántaro lleno. Mire, ahí solamente se lo pongo para que usted lo anote. Tal vez los hermanos de televisión, sí, lo tenemos allá. También aquí dice que hay un Yeridá a Berseba en Génesis 26:23. Ya dijimos que Yeridá es la diáspora o la dispersión, y el aliyá es, hermano, regresar. Eso está en Génesis 26:23. Después dice llegar a la casa del Señor y hacer un altar, Génesis 35:3. Hermano, por eso es que Dios está interesado que su iglesia le adore, que levantemos altar de adoración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Luego encontramos cuando en Génesis 45:25 que sube de Egipto. Es un aliyá, son figuras de la iglesia. Moisés subió al monte, que es el versículo que estábamos leyendo, Éxodo 24:1, cuando el Señor le dice: sube, Moisés, sube. Le está diciendo: aliyá, ven conmigo. Y el aliyá de la tierra es cuando vemos en Éxodo, obviamente el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, cuando hay un aliyá de Israel. Ese aliyá es que Israel sube de Egipto y se va hacia la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces mire, esa es una sombra y figura de la iglesia que tiene que dejar el mundo. Amén. La iglesia, hermano, perdóneme, no somos de este mundo. Por eso no nos enamoremos de las cosas del mundo, hermano. Las cosas del mundo son pasajeras, pero las cosas del reino de los cielos son eternas. Amén. Entonces, aquí solamente le estoy poniendo unos pocos ejemplos. Tal vez el otro domingo que vamos a tener mayor tiempo vamos a verlo un poquito más. Solo estoy tratando de aterrizar con esto. La palabra aquí para decir aliyá es la hebrea 59:27. Esa es la palabra que estoy utilizando aquí. Esta palabra es figura del arrebatamiento. Pero obviamente tenemos que ir a estudiarlo detalladamente, cómo pasaron estos aliyá, que son figuras de las cosas, hermano, que pasó el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Egipto, figura del mundo, y el pueblo de Israel es figura de la iglesia.
Pero uno de los problemas es que muchos están bajando a Egipto en vez de estar subiendo de Egipto. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Un ejemplo de esto es el descenso al mundo por parte de muchas religiones, por parte de muchas iglesias que celebran fiestas. Y aquí me estoy metiendo al lío, pero hermano, celebran fiestas de Egipto. Para no ser tan directo, hermano, ¿qué fiesta le digo? Vaya, Halloween pues. No se meta con mi arbolito, pastor. No se meta con mi arbolito. Primero, quiere que terrible. Entonces el corazón de la iglesia no está en la patria celestial, sino que está en las cosas terrenas, hermano. Entonces, en vez de la iglesia salir de Egipto, en vez de Aliyá, está Yeridá. En vez de estar siendo recogido como piedra viva para ser edificado en iglesia, más bien está siendo disperso. Entonces, hermano, no se va a cumplir la palabra profética en nosotros. Por eso es que hay gente que dice: ¿qué será que Dios no me bendice? Sal del mundo. Sal de Egipto, hermano. Si nosotros todavía tenemos, mire, tenemos un pie en Egipto y tenemos el otro pie en la iglesia, jamás vas a recibir la bendición total. Tienes que salirte completamente, hermano, de Egipto y meterte en el reino de Dios, y vas a recibir todas las añadiduras que estás esperando, porque eres pueblo, eres iglesia del Rey de Reyes. Déselo fuerte al Señor, hermano. Por eso es, hermano, que hay judíos que no están ni convertidos. Hay unos que ya se han convertido. Hay unos que ya están buscando. Hermano, alguien me preguntó: pastor, ¿y si se convierte un judío, se va al arrebatamiento? Claro, porque ya deja, hermano, de ser judío y se convierte en pueblo de Dios, del reino. Se convierte en iglesia. Si un israelita se convierte, hermano, se bautiza, confiesa que Jesús es el Señor, inmediatamente es injertado en el cuerpo de Cristo. Y nosotros iguales. Obviamente, hermano, por más que hagamos, israelitas no vamos a llegar a ser, por la cara de maya que tenemos, hermano. Pero al aceptar a Cristo, nos están injertando en el cuerpo. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces, al sonar la trompeta, tenemos la genética y nos vamos, igual que un judío. Ahora, si el judío no se convierte, ¿qué pasa? Va para la gran tribulación. El trato de Dios con Israel. Y ahí, hermano, mire, y ahí en la tribulación, hermano, ahí se les van a abrir los ojos. Y van a entender que no fueron parte de la Aliyá y se quedaron. Entonces, mire, Dios santo, el tiempo ya se me fue. Los de alabanza me van a ayudar, por favor. Quiero terminar. Lucas 3:5. Mire esta palabra que Cristo dijo: todo valle será rellenado. Ay, Señor. Vamos a ver. ¿Será que tengo problemas yo aquí? Vamos a ver, aquí estamos. Todo valle será rellenado, y todo monte y collado, oiga esto, rebajado. Lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Para aquellos que me dicen: pastor, no se dice recto, se dice derecho. Ahí la Biblia dice: se hizo recto. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Estoy matando dos pájaros de un solo tiro ahorita, hermano. Mire qué interesante. Dice el Señor ahora que el Señor está preparándote el camino. Amén, hermanos. Por más brusco que sea el camino que vamos, dice Dios: te estoy esperando en la patria celestial. Yo no sé cuántos quieren estar con el Señor, hermano. Hermano, mire, hermano. Mire, hermano. Yo me imagino ese día, cuando estemos ahí en la presencia del Señor. Y cuando, hermano, mire, cuando en realidad entendamos
todo el sacrificio que hicimos aquí en la tierra, y vamos a decir, valió la pena ir a la iglesia. Valió la pena ir los domingos en la tarde, aunque ese gordo nos decía que fuéramos, pero valió la pena. Cuando estemos enfrente del Señor, porque dice la Biblia que lo vamos a ver cara a cara, porque sin paz y sin santidad. Entonces usted quiere ver al Señor, tiene que estar en paz y santidad. Y cuando estemos enfrente del Señor va a decir usted, ay, valió la pena tanto sacrificio. Mire, tenemos 5 años de ministerio. Por eso le puse a este punto, prontos a subir. Yo le digo a los hermanos, no está bautizado, busque bautizarse, hermano. No está casado, busque casarse rápido, hermano. Póngase en orden rapidito. ¿Sabe por qué? Mire, en 5 años de ministerio ya hemos graduado 10 promociones de corderitos. Aproximadamente 300 personas, más de 300 personas capacitadas en corderitos. De esas 300 personas capacitadas en corderitos, hemos bautizado 200 en 5 años. De esos 200, algunos ya no están con nosotros, hermano. Están con el Señor. Muchos. Y yo le preguntaba al Señor porque, ay, hermano, a veces me dicen, pastor, ore por fulano que se sane y también se muere. Yo, Señor, pero es que Dios es soberano. Amén, hermano. Y yo lo que le digo, Señor, si tu voluntad es que tú ya lo preparaste, ya lo bautizaste, ya le diste la Santa Cena, ya recibió la doctrina, ya está listo. ¿Usted está bautizado? Amén. ¿Está recibiendo doctrina o ya recibió la doctrina? Ya está listo. Ahora, no completado. Está en proceso. Porque el que está completo lo ponen en una caja, hermano. Pero nosotros estamos en un proceso todavía incompleto. Solo estamos esperando el llamado del Señor, el aliyah. Entonces cuando yo he estado ahí, viera la satisfacción, hermano, cuando digo yo, fulano de tal, lo bautizamos, le dimos Santa Cena, oramos por él, hicimos lo que como iglesia nos enviaron a hacer: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Esa es nuestra, hermano, esa es nuestra tarea. Usted predíquele a su vecino, no importa que le siga echando la basura, usted sígale predicando. No importa que le diga aleluya pandereta, usted sígale predicando. Su comisión es anunciarle que Cristo viene pronto, y con nuestro testimonio enseñarle a las personas que Cristo salva. Que si nos salvó a nosotros, nos puede salvar a ellos. Y que no dejemos, hermano, que el enemigo nos haga robar, porque Dios nos ha preparado un camino. Hermano, perdóneme. Mire, cada vez que pasamos un año, el tiempo de acercamiento de la venida del Señor es más corto, es más pequeño. Y es ahí, hermano, donde van a tronar los chicharrones. Dice la Biblia, ahí será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que no quisieron entender el mensaje. Pero benditos aquellos a los cuales escuchamos las palabras de vida eterna y podemos rescatar nuestras almas. Yo quiero terminar. En los tiempos de Juan, cuando Cristo está escribiendo aquí en Lucas, pero en los tiempos de Juan el Bautista, dicen los historiadores, cuando un rey iba a emprender un viaje, los mensajeros que mandaba el rey se encargaban, hermano, de ir preparando el camino para que el rey no tuviera ningún tropiezo y que el rey pudiera llegar a su destino sin tardanza. Le pregunto yo ahora aquí, ¿cuántos somos reyes y sacerdotes aquí? Entonces por eso me gusta ese versículo que estábamos leyendo, porque dice el Señor: todo valle será rellenado y todo monte y collado será rebajado, lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Quiero terminar. La diáspora de la iglesia es que aquellos que han estado dispersos
Porque el enemigo, hermano, trata de muchas maneras y de muchas formas de dispersarnos. Pero el único que trata de aliyah, de que retornemos, es el Espíritu, es Cristo. Todos los que pertenecemos al cuerpo, que somos piedras vivas. No solamente piedras, porque hay unos que solo se quedan en piedras, hermano, sino que seamos piedras vivas, para que retornemos a nuestro llamado. Hay un trato con Israel, que es una sombra y figura para nosotros. Dios le dice, el trato con Israel es que no los voy a dejar solos. Estoy con ustedes, es un trato, pero estoy con ustedes. Número 2, hay una profecía que tenía que cumplirse. Y dice Dios, en medio de las circunstancias yo los voy a defender. No importa si estás disperso, pero si eres hijo, Dios ahí donde estás te va a defender. Número 3, tenemos que ser expertos en los tiempos como los hijos de Isaacar, para que podamos entender, a percibir las señales que están a nuestro alrededor. Número 4, piedras vivas, que somos casa espiritual. 5, que ahora la dispersión de la iglesia es una sombra y figura, como le pasó a Israel. Pero así como Dios está atrayendo a Israel, Dios también está atrayendo a su iglesia. Número 5, los aliyah bíblicos que encontramos son figuras del rapto de lo que es la iglesia de Cristo. Y por último, que Dios te está diciendo, pronto vas a subir, pronto vas a estar conmigo, y estoy preparando el camino para que tú retornes a tu casa. Dele palmas fuerte al Señor. Amén, amén. Póngase de pie, solo vamos a orar. Te exalto, te exalto, te oh Señor. Levante sus manos y dígale al Señor, te exalto, te exalto, te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor. Dígale, yo te espero, Señor. Yo te espero. Yo te espero. Yo te espero. Aleluya. Yo te espero. Oh Señor, dígale, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh Señor, una vez más, yo te espero, Señor. Yo te espero. Yo te espero. Yo te espero. Yo te espero. Aleluya. Oh Señor. Con sus manos levantadas, Padre Celestial, esta noche yo presento tu iglesia, todos los que estamos en esta reunión. Tenemos hambre, Señor. Estamos aquí porque hemos entendido que somos piedras vivas, esperando, Señor, tu retorno.
estamos aquí, Señor, deseando verte pronto. Estamos deseando, Señor, contemplarte cara a cara, Señor. Por eso cantamos, yo te espero. Por eso te cantamos, yo te adoro. Lo decimos con nuestro corazón, porque somos esa iglesia, Señor, que no se conforma con las cosas seculares. No nos conformamos con las cosas mundanas, Señor, sino que vamos más allá, Señor, al supremo llamamiento. Al supremo llamamiento, Señor. Te amamos y anhelamos estar contigo en todo momento y en todo tiempo, Señor. Que nuestras vestiduras estén blancas, estén resplandecientes, Señor, para el encuentro en las nubes contigo. Anhelamos ese momento, anhelamos ese tiempo, Señor. Queremos vivir contigo en la patria celestial. Señor, pedimos por los que están dispersos esta tarde, que tú hagas regresar a los que somos piedras vivas de esta casa. En el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra, así como Israel, que está esperando su aliyah, que está finalizando su aliyah, que está en la señal de su aliyah, la iglesia también, Señor, pueda tener su aliyah y podamos retornar a nuestro lugar, podamos retornar a nuestra mansión de donde hemos salido y hemos venido a esta tierra con un firme propósito, Señor, de que podamos contemplarte, Señor. Yo te espero, yo te espero, yo te espero. Oh Señor, dígaselo, yo te espero, yo te espero, yo te espero, yo te espero, Yo te espero. aleluya, yo te espero, oh Señor, yo, dígaselo con todo su corazón, dígaselo con todo su corazón, yo Te espero. yo te espero, oh gracias, Padre Santo, gracias, amado Jesús, gracias, amado Jesús, por permitirnos este tiempo de buscar tu rostro, Señor, por dejarte encontrar también, Señor,